Sean todos bienvenidos. Vamos a las Escrituras, vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Es hermoso adorar al que está sentado en el trono, ¿verdad? Honestamente, necesitamos tener un corazón que entienda, comprenda de que Dios está en su trono y Él merece toda la alabanza, todo el agradecimiento de nuestros corazones. Y cuando lo hacemos, el Espíritu nos como que nos da un gozo de poder entrar al trono de la gracia y decir, wow, expreso mi agradecimiento a un Dios que es sumamente soberano, glorioso, hermoso y magnífico, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 5. La semana pasada vimos la humanidad de Jesús y la humanidad nuestra y vimos el trono de su gracia, ¿verdad? La semana pasada vimos de que Jesús era un hombre, fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, ¿verdad? Y estas dos cosas eran posibles porque fue su nacimiento, como lo estuvimos expresando hoy en la alabanza, fue un nacimiento de una virgen que no conocía hombre, no conoció hombre. Como María fue virgen, él nació humanamente, pero como fue engendrado de parte de Dios, como fue engendrado por el Espíritu Santo, como lo dice Mateo y como lo dice Lucas, entonces, ¿qué sucedió? Él es 100% divino también, ¿verdad? Entonces vimos de que la semana pasada hablamos de la humanidad de Jesús. Jesús lloró, Jesús se cansó, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo flaquezas en el sentido de que fue débil en ciertas áreas. Por ejemplo, cuando fue tentado, tuvo hambre y estuvo débil en ese ayuno. No fue débil espiritual, pero sí fue débil ¿en qué? En su carne. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de que él fue hombre, él ahora ha hecho un camino para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia. Y entramos al trono de la gracia confiados de que Dios no nos va a rechazar. Ahora, con ese contexto de lo que estudiamos la semana pasada, Hebreos ahora sigue con ese mismo lenguaje, que recuerden que la única persona que era digna o de que era apropiado a entrar a un trono o a entrar a la presencia del rey era un sacerdote, era un sumo sacerdote, era el que tenía el privilegio o era apuntado por Dios para entrar a la presencia de Dios y ser el mediador entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Con ese mismo contexto leemos Hebreos 5 del 1 al 10, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por sí mismos, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, lo que ahora Hebreos nos está pintando es el llamado de un verdadero sacerdote. Y hoy quiero hablar sobre Jesús, el verdadero sumo sacerdote. Jesús, el verdadero sumo sacerdote. Lo que está haciendo Hebreos, les está hablando a una audiencia, a una iglesia que está en persecución y que está entre dos pensamientos. Recordemos algo. Recordemos de que en el tiempo antiguo, lo que Dios estableció una vez con Moisés fue un mediador entre el hombre, Dios y la humanidad. Dios estableció un mediador para que, conforme el pueblo de Israel decía, yo quiero hablar con Dios, y cuando Dios dijo, está bien, me voy a presentar, y se presentó en llamas y en humo y en fuego, el pueblo de Israel tuvo miedo y se apartó y dijo, no, mejor Moisés, mira, habla con él y preséntate tú a que nosotros podamos presentar nuestras peticiones. Y ahora Moisés fue aquella persona que se metió en medio y hablaba con Dios, y Dios hablaba con Moisés y Moisés le decía la palabra al pueblo. Y así comenzó todo, ¿verdad? Entonces, en Éxodos vemos de que Dios llama a Aarón que sea sumo sacerdote para el pueblo de Israel. Y para ser sumo sacerdote se tenían que haber ciertas calificaciones para que un sumo sacerdote fuera apuntado sumo sacerdote. Y eso es lo que Hebreos nos está diciendo ahorita. Lo primero que un sumo sacerdote debe de tener o debe de ser, un requisito de ellos es, número uno, tiene que ser hombre. Tiene que ser hombre. Esto es, uno diría, oh, es lógico. No, Dios siendo Dios pudiera poner un mediador que fuera un ángel. Tiene el poder para hacerlo. ¿Pudo Dios haber escogido un ángel de todo su ejército para que fuese un mediador entre el hombre y Dios? Pero Dios quiso establecer a un hombre. Mire lo que dice Hebreos 5:1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presente o para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, un sacerdote debe de ser hombre. Y esto contesta una de las más grandes preguntas en la humanidad. Una de las más grandes preguntas que se pregunta es, ¿por qué Dios, siendo tan poderoso, tan fuerte, tan perfecto, por qué no pudo salvar la humanidad más diciendo, vamos a quitar el pecado? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir por los pecados para salvarnos? ¿Acaso Dios no puede decir, ya, te quito el pecado y nada más hacerlo así y automáticamente se desaparece todo? Sí, Dios es poderoso para poderlo hacer. Pero si vemos en las Escrituras, Dios es un Dios de orden, y lo que Dios establece, lo establece desde la eternidad. Si Dios estableció a un sumo sacerdote para ser sombra, y este sumo sacerdote tuvo que hacer hombre, por eso es que Jesús tuvo que hacerse hombre. Por eso es que Jesús tuvo que tomar forma de hombre, hacerse humano y descender del cielo y nacer entre una virgen o con una virgen y ser carne y hueso.
Porque un sumo sacerdote, para poder ser mediador, tenía que haber sido hombre, humano, de carne y hueso. Y este hombre, Dios puso que fuese hombre, ¿con qué intención? Mire, número 2, es porque tenía que tener paciencia. Un sumo sacerdote tiene que tener paciencia. Paciencia. Era necesario que el mediador o el sumo sacerdote que fuese hombre tenía que tener paciencia para con el pueblo. Tenía que tener paciencia porque en el pueblo va a haber gente que es ignorante, hay gente que es débil, hay gente que está extraviada. Eso es otra de las calificaciones. Mire lo que dice Hebreos 5, versículo 2. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Es interesante. El mediador entre Dios y los hombres debe de ser hombre de carne y huesos, porque como Él es hombre de carne y huesos, está rodeado de debilidad. Tiene debilidad. Y como este hombre reconoce que tiene debilidad, va a tener paciencia con el pueblo, porque reconoce que también ellos son débiles. Reconoce que son ignorantes en ciertas áreas y Él es ignorante en ciertas áreas. En otras palabras, el sumo sacerdote debe demostrarse tan paciente que su paciencia lo refleja en amor. No juzga al pueblo, no condena al pueblo, no critica al pueblo. ¿Por qué? Porque Él es hombre y Él está lleno de humanidad, de debilidad. Número 3, el sumo sacerdote es un intercedor o intercede. Mire lo que dice Hebreos 5:3. Y por esta causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote, eso era lo que ellos hacían. Agarraban a un buey, ¿ok? Y en este buey lo presentaban ante toda la congregación. Y el buey venía y el sumo sacerdote lo que hacía era poner sus manos en la cabeza del buey. Y él automáticamente pasaba todos los pecados del pueblo y sus pecados y sus debilidades las pasaba al buey. Y lo que hacía era de que ahora agarraban al buey y se lo llevaban al desierto, lejos, lejos, y hacían dos cosas: o lo mataban al buey o lo dejaban allá perdido. Y así era como los pecados del pueblo se pasaban ahí y se iban al olvido, y ya jamás el pueblo quedaba limpio de pecado. Y después que hacían eso, ahora presentaban un cordero perfecto, gordo, y lo degollaban y lo ofrecían en sacrificio a Dios, como una ofrenda, diciendo: wow, esto es por el perdón de nuestros pecados. Y ahora te ruego, Señor, que como tú has perdonado a esta multitud y me has perdonado a mí, ahora te doy una ofrenda de agradecimiento. Y esto eran las tradiciones, esto era lo que Dios había establecido desde un principio. El sumo sacerdote, sabiendo que era débil, sabiendo que era hombre y que la humanidad también era débil, se presentaba a Dios en ruego y súplica, clamaba al Padre diciéndole: perdónalos, ten misericordia, mira que somos débiles, mira que nos hemos extraviado de tus caminos. Mira que tú eres santo y nosotros aquí llenos de iniquidad. Y agarraban al buey y le pasaban todos sus pecados y
y luego daban una ofrenda. Y el Señor estaba, ¿qué? Contento. El sumo sacerdote constantemente necesitaba estar en clamor hacia el pueblo, orando por el pueblo, pidiendo por el pueblo. Número 4, debía de ser elegido por Dios. Hebreos 5:4 dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios eligió a Aarón desde el principio. Eso fue lo que dije al iniciar. Dios estableció a Moisés, pero después, para hacerlo firmemente y concretamente, hizo el sacerdocio con Aarón y del linaje o de la descendencia de Aarón. Y eso es muy importante. Esto es muy importante, ¿sabe? Porque todo aquel que era sacerdote tenía que venir de la descendencia de Aarón. Tenía que venir Aarón se murió, luego el hijo mayor de Aarón, luego los hijos de los hijos de Aarón, y así por generación en generación. Si ustedes ven a todo sacerdote o todo sumo sacerdote en las escrituras, vino de Aarón, porque así lo estableció Dios del principio. Entonces, con todo esto, el pueblo de Israel, sabiendo que Dios estableció a Aarón y su descendencia, ahora ellos venían en necesidad, y lo que ellos hacían cuando hacían un pecado o cuando tenían necesidad, venían al sumo sacerdote. Y al sumo sacerdote le expresaban sus necesidades. Y el sacerdote era aquella persona que se presentaba a Dios, tal y como lo practica la Iglesia Católica hoy en día. Así era igual. Había un mediador, y este mediador era el sumo sacerdote. Discúlpenla. Entonces, ¿qué sucede? Ahora el autor de Hebreos está mencionando a alguien que no viene del linaje o de la descendencia de Aarón. Y esto es lo que el pueblo de Israel no entendía. Si yo soy cristiano y estoy presentado, me están presentando a Jesús como aquel que salva, pero aquel que salva es solamente aquel que me puede presentar ante el Dios que es un sumo sacerdote, y Jesús no viene de la descendencia de Aarón. Y eso es lo que expresa ahora Hebreos. Mira el versículo 5. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciendo ese sumo sacerdote. En otras palabras, Jesús no se hizo por él mismo sumo sacerdote. Él no se eligió diciendo: yo he nacido para ser el gran sumo sacerdote. No, dice, él tampoco se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, el autor de Hebreos está presentando todas estas calificaciones como sumo sacerdote, se las está presentando a Jesús. Jesús es el gran y verdadero sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús fue el elegido de parte de Dios, de su Padre. Le dijo: yo te engendré, hijo eres mío. Y le dijo: y tú serás sumo sacerdote para todos. Entonces, Dios mismo estableció a Jesús, y como lo estableció de la eternidad a ser sumo sacerdote, ahora Jesús tuvo que nacer y serse hombre para establecer su sacerdocio, para establecer a aquel sacerdote que desde la eternidad el Padre le dijo: tú serás sacerdote. Y por eso es que Jesús descendió y se hizo carne, porque las calificaciones para ser sacerdote: tenía que ser hombre.
Tenía que conocer la debilidad, tenía que conocer las aflicciones del mundo, tenía que conocer las tragedias, el dolor, la angustia, tenía que saber qué era traición, tenía que saber qué era las tentaciones que el mundo ofrece. Y ojo, no es que Dios no sepa qué son esas cosas. Dios en su divinidad sabe qué son estas cosas, pero en humanidad, en carne, es diferente. En carne se experimenta las debilidades de otra manera. Uno puede decir, oh, yo sé que es, la Biblia nos habla de tentación, la Biblia nos habla de debilidades, la Biblia nos habla, dice, huye de las tentaciones juveniles, y todo lo entendemos cuando lo leemos bíblicamente. Pero ¿qué sucede cuando estamos en la mera tentación? Hoy sí lo experimentamos diferente. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto? Yo leo la Biblia, veo que José fue tentado, veo de que todos aquí pasaron por tentaciones y tuvieron debilidades. Y uno dirá, wow, mirando la gloria del Señor, mira cómo el pueblo de Israel miró todas estas maravillas de Dios y todavía lo negaron. Wow. Y nosotros nos sentimos aquí el gran, wow, yo no lo haría porque mira cómo Dios es bueno, cómo Dios es grande y mira yo... Pero ¿qué sucede cuando realmente estamos en la mera tentación, siendo tentados en nuestra carne? Oh, ahí sí, es totalmente diferente, totalmente distinto. Y Dios en su divinidad sabe, comprende, entiende qué es las debilidades y las aflicciones de este mundo. Pero por eso es que tuvo que venir a hacerse carne, para pasarlas en su humanidad, para pasarlas en su carne, las aflicciones de su carne. Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Ojo, Jesús fue elegido de parte de su Padre, de Dios. Eso califica sumo sacerdote. Jesús dice, en su carne fue hombre. Califica. Y dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. Ve la palabra y súplicas. Cuando yo oigo la palabra súplica, yo oigo o veo una persona que está de rodillas y está llorando con lágrimas y está suplicándole al Padre. Bueno, en el griego original esta palabra súplica lo traduce o lo pinta de otra manera. Pinta a un hijo siendo golpeado con ramas de olivo. Ven, hay unas ramas que son secas que les pegan a las personas, o se le pegan y se quiebran. Bueno, estas ramas son difíciles para que se sequen. So las arrancaban y para castigar al hijo le pegaban atrás. Ese clamor, ese grito de ok, yo entiendo. O perdón. Ese grito que gemir con un gran dolor porque le están pegando con ramas verdes de olivo y duelen. Así mismo está pintando que Jesús ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Imagínese a Jesús ofreciendo perdón, ofreciendo súplicas para el pueblo en su humanidad con un gran dolor. Y esto ahora me pinta a mí en el Getsemaní. ¿Ven cómo la Biblia describe que Jesús estaba en angustia
y que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Esto es lo que está diciendo aquí Hebreos. Está diciendo que Cristo, Jesús en su carne, siendo sumo sacerdote, ofreció súplicas y ruegos al Padre para el pueblo. En dolor, en lágrimas, en sufrimiento. Y luego también lo pinta en la cruz. ¿Qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ofrece súplicas para cada uno de nosotros. Y eso lo hace a Él un verdadero sumo sacerdote. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Una vez más, no es que Dios no sabía qué era la obediencia. No es que Dios era rebelde y se hizo obediente. No. Él conoció la obediencia, pero la vino a hacer completa en su humanidad. Aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo que Dios aprendió obediencia, pero no la aprendió en su divinidad. La aprendió o la vino a experimentar en su humanidad. Y eso lo hace mucho más excelente. Y eso es lo que expresa el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, con todo esto que acabo de decir, ¿qué nos quiere presentar el autor de Hebreos a nosotros el día de hoy? De que el día de hoy nosotros ya no necesitamos a un hombre físicamente que nos represente a Dios, sino que ahora podemos ver lo que aprendimos la semana pasada, podemos entrar al trono de la gracia confiados. Pongan atención a algo. Cuando nosotros entramos al trono de la gracia, como lo aprendimos la semana pasada, Dios todavía está airado. Unos pudieran decir, no, es que Dios ya se le quitó el enojo. No. Dios sigue airado. Dios sigue todavía en coraje, porque Dios en su santidad no puede con el pecado. No puede resistir el pecado, no tolera el pecado, y a consecuencia, como toda la humanidad está en pecado, Dios mismo, que está sentado en su trono, no tolera al pecado. Por eso es que sigue airado. Pero lo que hace la diferencia entre la humanidad que se pierde y nosotros que somos hijos es de que ahora tenemos el verdadero sumo sacerdote. Tenemos al verdadero Cristo que se ha hecho hombre, se ha hecho a imagen de hombre, se hizo menor que los ángeles para poder experimentar todo lo que usted y yo experimentamos. Y de esa manera poder entrar en súplica, en oración, en lloro, en aflicción, decirle: Señor, yo me ofrecí en sacrificio por aquellos. Yo me ofrecí en sacrificio por ustedes. Te pido y te ruego en súplica que los perdones. Y por eso es que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que ahora usted y yo podemos venir a la iglesia, levantar nuestras manos, cantarle himnos, canciones, adorarle a su nombre, ofrendar, tener armonía, tener cultura, tener hermandad. No por usted, pero es porque Dios, siendo hombre, vino y se humilló. Mire lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová. La misericordia de Jehová está en base de su Hijo, del sacrificio que hizo su Hijo. Por la misericordia de Jehová está en base de que Él mismo ofreció a su Hijo para mandarlo a la tierra, a hacerse hombre, para que fuera calificado como sumo sacerdote. Y estando en la cruz, llevar todos nuestros pecados, llevar todas nuestras debilidades, todas nuestras enfermedades y llevarlas en la cruz y morir. Y ahora Dios ve ese sacrificio y ahí es donde Él muestra misericordia. Ahí es donde Él ahora dice, wow, yo te permito a ti, a ti, a ti y a ti y a ti y a todos poder entrar en mi trono santo, poder entrar confiadamente. Te permito que entres confiadamente porque mi misericordia hacia ti lo hago en base del sacrificio que hizo mi Hijo. Esa es la razón. Esa es la razón. Romanos 8:34 dice de esta manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Imagínense esto. Imagínense esto. Dios sentado en su trono, enojadísimo, porque hay un mundo cruel, un mundo pecador, un mundo que está lleno de tanta maldad. Y ahora bien, venimos nosotros los domingos, los miércoles, los días que nos reunimos y comenzamos a cantar y comenzamos a expresar nuestro agradecimiento y venimos al trono de la gracia y Dios ha airado y enojado y no va a recibir adoración, pero aquí a la diestra de Dios está Jesucristo, aquel que es el sumo sacerdote. No, se suplica y dice: Padre, recibe su adoración, recibe su alabanza e intercede por nosotros. Y ahora Dios tiene misericordia y dice: bueno, entra confiadamente y no te haré daño, no te consumiré, porque yo tengo misericordia, porque mi misericordia es cada mañana en base al sacrificio de su Hijo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué grande es esta noticia! De que por el amor y el sacrificio y porque Cristo se hizo el verdadero sumo sacerdote, yo puedo tener comunión con el Padre. Esto es una gran noticia. Esto viene a ser la mejor noticia de todo el mundo. De que por el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, ahora yo puedo tener entrada a un Padre que es santo. Y por su sacrificio y porque Él es el sumo sacerdote, mire lo que dice versículo 9 del capítulo 5. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente tenemos entrada al Padre, pero tenemos una entrada eterna con el Padre. En otras palabras, yo voy a poder tener relación íntima, comunión con el Padre por toda una eternidad, porque Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Es el verdadero sumo sacerdote. La próxima vez que usted se sienta ansioso,
nervioso, abrumado, se sienta deprimido, solo, condenado, frustrado, es solamente de alzar sus ojos a los montes, como dijo el rey David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La próxima vez que nos sintamos débiles, la próxima vez que nos sentamos como que estamos siendo tentados y nuestra carne se quiere a poner débil, podemos presentarnos ante Jesús y expresarle nuestras debilidades, y Él va a decir: yo te entiendo, yo estuve ahí. Yo te comprendo, yo estuve ahí. Aquella persona que se extravía, que una vez fue cristiano, que alabó al Señor, pero en otro momento, en otra temporada se extravió, se cayó del camino y se fue. Y Jesús dice: wow, yo fui humano y tengo paciencia con esa persona. Mientras la iglesia condena, mientras la iglesia apunta, señala, critica: mira, aquel que era cristiano ahora ya se salió. Jesús está diciendo: yo te tengo paciencia. Yo te tengo paciencia y tengo empatía. Conozco a dónde estás. Y Él no se preocupa. Él no dice: ay, se salió mi hijo, se va a morir, ay, ¿qué haré? No, tengo paciencia. Tú vas a regresar. Si eres mi hijo, vas a regresar al redil. Si eres de mis ovejas, vas a regresar, porque yo iré a ti y te recogeré. Y solamente el verdadero sumo sacerdote lo puede hacer. Su iglesia, démosle gracias a Dios todas las mañanas. Si usted se levanta, si usted abre sus ojos todas las mañanas, es por el verdadero sumo sacerdote. Es por su misericordia. Es por su amor al Hijo que se ofreció y fue hecho hombre. Es a causa de Él que usted puede respirar todas las mañanas, puede abrir sus ojos todas las mañanas. Es por su misericordia de que usted se levanta y puede ver a sus hijos pelearse, gritar, hacer un desastre y decir: wow, es por el sumo sacerdote por la cual yo puedo disfrutar esto. Porque Lamentaciones me dice: son sus misericordias todas las mañanas, son nuevas, porque Dios es fiel para aquel que fue crucificado. Todos los días agradézcale a Dios. Venga de Él, ante Él. Venga con Él con regocijo, con alegría. Porque el Señor tomó su lugar. El Señor se hizo hombre para poder ser el sumo sacerdote que usted y yo necesitamos. Y así poder tener entrada eternamente. Hay razones por qué ser agradecidos con Dios. Hay razones por la cual debemos de serle agradecidos y serle fiel a Dios. Incline su rostro. Padre, te doy gracias.